Muy buenos días con todos y todas los presentes. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Alex Dávila Dávila, que nos va a compartir su ponencia sobre Cartago de Lenda Est, el dominio del mar y la geopolítica del Mediterráneo en la Antigüedad Clásica y su importancia para la aplicación de la IA a temas marítimos contemporáneos. Adelante, por favor, doctor. Muy buenos días, estimada Magíster Esther Lucig, así como todos los oyentes de esta actividad organizada por el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, a quien agradezco, por haberme invitado a realizar esta presentación. El tema que vamos a desarrollar es de naturaleza histórica y como vamos a tratar de demostrar en esta presentación, tiene vigencia desde varias perspectivas para nuestro presente. En primer lugar, debemos señalar que el concepto de potencia marítima se ha trabajado a lo largo de la historia y desde la antigüedad en el Mediterráneo. Es un tema que está debidamente, desde el punto de vista histórico y arqueológico, trabajado, y se sabe que ha habido una secuencia de entidades políticas organizadas a nivel de Estado que han, en efecto, tenido dominio del Mediterráneo de una manera que claramente se puede calificar como de potencia. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con las ciudades-estados fenicias, Tiro, por ejemplo, o las ciudades-estados griegas, Atenas, especialmente después de haber vencido los griegos al imperio persa en las guerras médicas. Posteriormente emerge Cartago, una colonia fenicia, como una potencia en el Mediterráneo, y luego es sucedido por Roma. Coloco en color rojo y con un signo de interrogación una pequeña contribución mía correspondiente al periodo de la Antigüedad tardía, que contemporáneamente se considera como aquel que tuvo lugar entre el 400 y 600 después de Cristo. En el año 395 después de Cristo, el Imperio Romano es dividido por Teodosio el Grande entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio, para definir las entidades políticas ya de manera definitiva del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente, como todos sabemos, culmina el año 476 después de Cristo con Rómulo Augustulo, que es depuesto por el jefe bárbaro Odoacro, quien se convierte en rey de Italia con reconocimiento del Imperio Romano de Oriente, a donde, a Constantinopla, son enviadas las insignias del fenecido imperio. El Imperio Romano de Oriente, como tal, durante 2 siglos más, prácticamente es la continuidad del Imperio Romano en referencia a lo que estamos señalando, hasta que en este caso, guerras con los persas y el emergente Islam hacen que cambie el escenario del Mediterráneo de una manera notable. Tan es así que posteriormente a esta época ya podemos claramente señalar que el conjunto del Mediterráneo se encontraba en el Medioevo.
Si bien es cierto, la Edad Media como tal empieza en lo que fueron los territorios del Imperio Romano de Occidente, como una fecha referencial, por supuesto, con la deposición de Rómulo Augustulo en 436 después de Cristo. La antigüedad se prolonga en el Imperio Romano de Oriente hasta el 600 después de Cristo aproximadamente. Tan es así que incluso hubo una reconquista de parte de los territorios del Imperio Romano de Occidente por el emperador Justiniano del Imperio Romano de Oriente. Hecha esta salvedad, ya que Lambert en su texto, luego de la revisión de las potencias marítimas antiguas, pasa a tratar Venecia ya en los tiempos medievales, o sea, como una potencia marítima. Ya por eso es que estamos haciendo esta, en este caso, contribución adicional, pequeña, a lo que el autor ha descrito con respecto a la historia de las potencias marítimas en el Mediterráneo. Ya ubicándonos en el contexto que tiene que ver con la sucesión en términos de potencias de Cartago a Roma, debemos, en este caso, introducir el concepto de lo que es potencia marítima. Es aquella que privilegia el comercio por el mar. Y como es esperable, tiene una marina de guerra para proteger a su marina mercante. La funcionalidad en términos ya económicos de este modo de organizar la actividad marítima es que el costo de protección de estados rivales y de piratas sea bastante menor que las ganancias con el comercio. Este es un tema recurrente, por ejemplo, en la época del Imperio Hispánico y de los virreinatos en Hispanoamérica, los galeones, o sea, que cruzaban el Atlántico para llevar desde estas tierras a Europa, por ejemplo, el oro y la plata, eran asaltados, o sea, por corsarios y piratas, incluso patrocinados, o sea, por estados como fue Inglaterra o también las Provincias Unidas, que posteriormente eh, han sido conocidas en el ámbito hispanoamericano como Holanda y más recientemente como Países Bajos. En tiempos más recientes tenemos que, por ejemplo, en la zona que corresponde al Mar Rojo, también hay piratería en la parte de la península arábiga que colinda con el Océano Índico. Y este es un tema que hace vigente claramente el concepto de lo que significa ser una potencia marítima en términos de garantizar que el comercio, o sea, se dé de modo seguro. Sabiendo ello, entonces, vamos a ubicarnos en el contexto histórico. Estamos refiriéndonos al periodo de las guerras que hubo entre Roma y Cartago entre los años 264 y 146 antes de Cristo. Aparece también en la animación una secuencia de los cambios territoriales que ocurrieron como consecuencia de estas guerras. En este sentido, cuando se inicia la Primera Guerra Púnica, en realidad Cartago era la potencia marítima y no Roma. Roma, que ya se había convertido en una república, de manera progresiva había logrado dominio sobre buena parte de la península itálica, pero aún, o sea, no era la
potencia que probablemente tengamos nosotros en nuestro imaginario. En efecto, Cartago tenía más territorio y era la potencia marítima en el sentido de tener no solamente una flota comercial, sino también una flota militar a su disposición para poder ejercer el control y el dominio al que nos hemos referido hace unos minutos. Hubo 3 guerras en total, en un periodo largo, fue más de un siglo, como se puede apreciar claramente. La primera guerra púnica duró, mm, como se puede ver en la presentación, más de 20 años. La segunda, un poco menos de 20 años, y la tercera fue relativamente corta. En realidad, el destino de Cartago y de Roma se decidieron con la Segunda Guerra Púnica, porque ya para la Tercera Guerra, Cartago había dejado de ser realmente una, en este caso, potencia competidora, o sea, de Roma y con posibilidades, o sea, de hacerle frente. En el caso de la Primera Guerra Púnica, hubo una novedad tecnológica que fue la construcción y uso del Corvus. Y este dispositivo que se agregaba a las galeras fue considerado, o ha sido considerado en términos de lo que es la historia naval, como clave para haber, por parte de Roma, ganado la Primera Guerra Púnica. Se puede apreciar en el mapa en color gris, o sea, los territorios dominados por Cartago. También el de la República Romana, que ni siquiera, como se puede apreciar, había todavía logrado dominar toda la península itálica, pero gran parte de ella. Y aparece en color verde en chiquito el territorio de Sicilia, donde estaba la ciudad de Siracusa, ¿no? Y alrededores. Esta región no pertenecía ni a Roma ni a Cartago, pero fue motivo de disputa entre estas potencias. En el caso de Cartago, la potencia establecida, y Roma, la potencia emergente, y dio origen a esta primera guerra. En efecto, la geopolítica de aquel entonces, por parte de Cartago, apuntaba a mantener el status quo, y ahí, como se puede apreciar, ya Cartago había iniciado la colonización de la Hispania o, o Iberia, así como diversas islas del Mediterráneo, las Islas Baleares, parte de Córcega y Cerdeña, una parte de Sicilia también, y en esos términos era una potencia muy bien establecida. El caso, o sea, de la República Romana, o sea, como potencia emergente, era también desde su perspectiva necesario, tal como se concebía en aquel entonces, el desarrollo, o sea, de un Estado fuerte, ¿no? Un plan expansionista en el Mediterráneo, y que precisamente suponía confrontarse con Cartago. Antes de las guerras púnicas entre Roma y Cartago, también Cartago tuvo guerras, en este caso con los griegos, y son guerras que son menos conocidas, ya, pero que en efecto fueron ganadas por Cartago. El Corvus, ¿en qué consistió? Un dispositivo que tenía, en este caso, este nombre de Corvus, que de latín, que en latín significa cuervo. Se colocaba, como se puede mostrar en el gráfico,
en la zona, o sea, de la embarcación correspondiente a la proa y permitía, en términos de abordaje, enganchar el barco, en este caso, que realizaba, o sea, la acción ofensiva, ya con un barco eh, del enemigo, ya, para poder establecer un puente por el cual podían pasar eh, eh, soldados de infantería, ya, y abordar este barco. Este Corvus se usó por primera vez en la batalla de Milas, en 260 a.C., que los romanos le ganaron a los cartagineses. Fue sorpresiva esta innovación y permitió a los romanos el uso de su infantería, ya que tenían desarrollada en este caso la capacidad militar de tierra adaptada al mar. Y fue algo que cogió por sorpresa a los cartagineses que jamás hubiesen esperado esta innovación. Se usó posteriormente en otras batallas como la de Sulci, en la de Tyndaris y finalmente en la de Phnom. Progresivamente, como es de esperarse, se dejó de ser una innovación sorpresiva, pero se considera que fue decisiva, o sea, para ganar la primera guerra púnica. De hecho, que hay una tesis que fue escrita por Wallinga en 56 en la Universidad de Groningen, en Holanda, dedicada muy detalladamente a todo el estudio de la construcción y el uso del corpus. Otro investigador, Schiller, más recientemente, en el 98, también destacó que su introducción fue clave, o sea, para tener una ventaja naval competitiva por parte de Roma y ganar la Primera Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica es la que probablemente en nuestro imaginario esté más cercana, porque es aquella que enfrentó a los dos grandes generales, Aníbal por parte de los cartagineses y Escipión el africano por parte de los romanos. Hubo una diversidad de batallas. Aquí lo interesante es que la estrategia, o sea, de Aníbal fue atravesar, o sea, los Alpes, ¿ya? Y entrar propiamente al territorio romano, ¿ya? Para, o sea, realizar combates en tierra. Algo que podría parecer sorprendente, ya que eh, siendo Cartago una potencia marítima, procedió en términos de plan militar, ¿ya? Y campaña a confrontarse, o sea, con los romanos en tierra. Y en efecto, la primera batalla acá estamos indicando de Canas, en el 216 a.C., fue ganada claramente por los cartagineses y prácticamente dejó devastado al ejército romano. Hubo varias batallas en este proceso, también defecciones parciales de ciudades italianas que habían, en este caso, establecido acuerdos y también compromisos de lealtad con Roma, pero finalmente en la batalla de Zama, en el 204 a.C., eh, Aníbal es derrotado. En consecuencia, eh, Roma gana la Segunda Guerra Púnica. Aquí hay bastante materia, o sea, para discutir las razones, o sea, por las cuales Aníbal y el Estado, en este caso cartaginés, decidieron
realizar, o sea, campañas terrestres y ya no propiamente en el dominio marítimo. Si se observa en el mapa claramente, se ve que ya Sicilia, o sea, como tal, para esa época, entre el 218 y 201 a.C., era romana, así como Córcega, Cerdeña, las Islas Baleares, y por parte de Cartago ya se había producido un proceso de colonización mayor en la Hispania. Bueno, finalmente este fue el resultado de esta guerra y de la cual claramente Roma salió como vencedora y como la nueva potencia marítima del Mediterráneo. La tercera guerra púnica fue la más corta y es esta tercera guerra púnica la que fue promovida por Catón el Viejo, un soldado y posteriormente senador romano, que fue partícipe como militar de varias de las campañas de la Segunda Guerra Púnica y hasta la fecha de su fallecimiento en el 149 a.C., cada vez que terminaba una participación en el Senado romano, pronunciaba esta frase en latín: Cartago delenda est, que significa hay que destruir a Cartago. De hecho, que la guerra se dio precisamente en el año en que él fallece o se inició, y en el mapa se puede ver, pueden apreciar los cambios territoriales que establecidos ya en el año 149 a.C., muestra a Cartago, o sea, como un territorio pequeño, ¿no? Aparece en un color ocre el territorio romano. Ahí claramente se nota que Roma, en este caso, toma el control de la zona que inicialmente Cartago había colonizado en la Hispania, ¿ya? Y también se ve que en el norte de África aparece en color violeta otra entidad política que fue conocida como el Reino de Numidia. Y en efecto fue una entidad, un estado que fue aliado de Roma. Entonces, por disputas entre el reino de Cartago y el de Numidia, finalmente Roma entró a tallar y terminó destruyendo la ciudad de Cartago hasta todos sus cimientos, ¿ya? Y también esclavizó a su población sobreviviente. Ya luego de una campaña en ese sentido eh, prácticamente eh, eh, planteada, o sea, para concretar, o sea, lo que había predicado o propuesto como política de Estado Catón el Viejo: hay que destruir a Cartago. Se considera ya en términos retrospectivos que probablemente en la historia de Occidente este fue el primer acto político de destruir por completo a una nación. Y para los estándares modernos, obviamente, eso sería inadmisible. Bien, entonces este es el tema de la historia y ahora la pregunta es: ¿qué tendrá que ver este tema con la actualidad? Aquí vamos a continuación, hacer referencia al tema comercial. Aparece en esta diapositiva
un gráfico donde se muestran de modo comparativo el valor de las importaciones por mar desde fuera de la Unión Europea entre los años 2002 y 2023. Esa es la parte, en este caso, correspondiente a la tercera y cuarta columna, y se puede notar que ha habido más aumento en las exportaciones que en las importaciones. Y estamos hablando, o sea, de un volumen en términos de valor regular, ya que en todos los casos es más del 40%. Aparecen en color celeste lo que corresponde al el comercio por medio aéreo. El color, en este caso, bueno, no sabría decir exactamente qué colores, que aparece un poquito marrón y amarillo. El comercio que corresponde al tren y otros modos que, por ejemplo, podrían ser gasoductos y hasta probablemente comercio electrónico. Bien, entonces vemos que lo que predomina claramente en Europa a nivel de lo que son exportaciones es precisamente el comercio marítimo. Y a nivel de importaciones, lo que más predomina es el comercio marítimo. Entonces, hay vigencia, entonces, del poder marítimo en términos de lo que tiene que ver con comercio internacional. Otro caso es el de Estados Unidos, por ejemplo. De acuerdo a los datos del US Census Bureau del 2016, los dos países a los que más se exportó en dólares norteamericanos desde cada estado de la Unión fueron Canadá y México. Entonces, es esperable que en términos de territorio y por el Tratado de Libre Comercio que hay entre Canadá, Estados Unidos y México, el flujo de las exportaciones también tenga que ver con las proximidades geográficas aproximadamente. Notar, sin embargo, que hay 4 estados, Oregon y Washington, por un lado, aparecen, ¿ya? Y 2 estados más con costa del Atlántico que muestran cómo el país, así como Alaska, eh, a los que más exporta, los exportó en aquel año, en 2016, fue a China. Y también aparecen, por ejemplo, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, y lo que predomina claramente es la exportación a Canadá y a México. Ese es el aspecto que hay que destacar. Obviamente, las exportaciones a Canadá y a México, mm, lo más probable es que no lo indica acá el gráfico, pero podemos deducirlo, em, sean por vía terrestre, en parte aérea. Obviamente con China, es así, el tema de la exportación ha de ser, en este caso, por mar. Y en efecto, como se puede ver, o sea, todos los estados de la Unión que exportan a China tienen costa. Eso es algo interesante. El tema de este mismo censo relacionado con las importaciones es una historia diferente. Y como se puede apreciar en el gráfico, claramente las importaciones de China son las que predominan, seguidas de Canadá. En tercer lugar, México.
Y es interesante que sean especialmente estados muy ricos como puede ser California o los estados de la Nueva Inglaterra, eh, como el de Nueva York, perdón, como por ejemplo puede ser eh, Maryland, ¿ya? Vermont, donde aparecen otros países, como eh, los que envían bienes a los Estados Unidos. Pero el caso de Nueva York, Nueva Jersey, por ejemplo, California, predomina China, en la Florida también. Entonces, esto es bastante llamativo y marcado y revela, en caso que en términos comerciales hay una relación muy estrecha de Estados Unidos con China y sobre todo a nivel de importaciones, más que de exportaciones. Bien, como es natural, en este caso también las exportaciones de China van a llegar eh, predominantemente por mar y luego, por supuesto, van a ser distribuidas por tierra a través, o sea, de la Unión. Bien, em, el tema interesante es que no es precisamente Estados Unidos el lugar del mundo donde China exporta más. Eh, si eh, consideramos, o sea, los agregados que supondrían, en este caso, las exportaciones a eh, los países asiáticos eh, como Corea del Sur, Japón. El tema acá interesante es que en estas estadísticas proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional para el 2018, los dos países a los que más exporta China son Estados Unidos en ese orden y Japón. ¿Ya? Pero hay algo curioso. Aparece en esta estadística Hong Kong, ¿ya? Como una entidad separada, siendo Hong Kong parte de China. Entonces, en ese sentido, la exportación que se da a través de Hong Kong también es China. Y ello probablemente requeriría ajustes en términos, o sea, de los porcentajes en billones de dólares, que serían 1.000 millones de dólares en español, a diferentes países. Aquí se puede apreciar claramente que en este caso, socios o clientes asiáticos tienen en conjunto, de hecho, más peso, o sea que lo que sería eh, Estados Unidos, pero sí aparece Estados Unidos como un socio muy importante. También se destacan países de Europa como Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, y en el caso de América Latina aparecen en orden México, Brasil, Chile y después, ya más lejano, aparece en cuarto lugar eh, Perú. Tomar en cuenta este detalle, ya que estas figuras, de hecho, que con la inauguración y el inicio de las actividades del puerto, megapuerto de Chancay, este escenario va a cambiar. Sin embargo, estamos bastante lejos, o sea, de los niveles comerciales que tienen Estados Unidos, eh, eh, varios países asiáticos y de Europa con China.
Eso es en cuanto a las exportaciones que China realiza. En cuanto a sus importaciones, es decir, de aquello que depende, ahí sí es bastante marcada, o sea, la diferencia, ¿ya? Porque China, eh, en billones de dólares, de donde más importa es de Corea del Sur, de Japón y Taiwán, ¿no? Curiosamente, Taiwán, siendo un territorio que China históricamente ha reclamado como, y sigue reclamando como suyo y es objeto de fricciones con otras potencias del mundo. Es en ese sentido muy interesante notar que entre Taiwán, Corea del Sur y Japón, claramente la, el cuarto lugar se corresponde a los Estados Unidos. Es decir, China no depende de las importaciones como Estados Unidos sí depende de las importaciones a y desde China. Ello no significa que en términos de lo que es la balanza comercial, entendida ya desde el punto de vista de intereses de los países, de estas grandes potencias, hay claramente un escenario que comercialmente está a favor de China. Bueno, y una pregunta que uno podría hacerse a estas alturas es, ¿por qué por mar y no por aire? Hay en la actualidad una estimación de lo que corresponde a comercio internacional que se hace el 90% por mar, ¿no? Y no por aire, que podría ser una alternativa, o por tierra. Y la razón básica por la cual es así, pese a que a través, o sea, del mar eh, puede haber, en este caso, no, de hecho que hay un tema que está relacionado con la duración de los viajes para hacer los transportes y eventualmente también temas como, por ejemplo, las tormentas. Pues, sin embargo, los costos son bastante menores, se calculan que son de 5 a 1, de 4 a 1 aproximadamente. En el gráfico de la derecha, ya que hemos extraído precisamente de una compañía que publicita el tema de los fletes a través eh, eh, del transporte marítimo, señala las ventajas y desventajas que tiene cada tipo de transporte. Y lo que destaca en primer lugar es la economía. Bueno, entonces sabiendo que el comercio marítimo es, diríamos así, está vigente, ¿ya? Y es prácticamente eh, el que más contribuye ya para el comercio internacional y que del comercio internacional depende lo que Adam Smith llamó la riqueza de las naciones. Eh, ese aspecto que hay con respecto a la parte ya propiamente política y eventualmente también de lo que supone eh, los planes, o sea, que tienen en términos de posicionamiento militar, o sea, los grandes países. En esos términos, aquí nos gustaría destacar lo que está ocurriendo en el escenario local. Como acabamos de ver en las presentaciones, en, en Latinoamérica, eh, particularmente tiene como tres actores en relación con China claves, que son México, Brasil y Chile en ese orden. Y en cuarto lugar está Perú. Sin embargo, este escenario, como habíamos mencionado, va a cambiar con el nuevo megapuerto de Chancay. De hecho, que en un artículo recién
de este año, de julio, un columnista de un foro que discute las relaciones entre China y Estados Unidos en los Estados Unidos, ha señalado que el nuevo megapuerto de Chancay podría amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Y señala, en este caso, que podría servir, por ejemplo, como un centro de espionaje, y hay en ese sentido suspicacia por diversos actores y eh, políticos, también los medios en Estados Unidos, que temen, o sea, que eh, sea un asunto, o sea, que comprometa la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por otra parte, y no es casual, pero también eh, se hace referencia en un artículo publicado en septiembre de este año, o sea, este mes que está terminando, ¿no? Que Perú va a dar un salto en la carrera aeroespacial. Y eso es con la construcción de un puerto espacial en Talara, que va a ser más grande que el que tiene la Unión Europea en la Guyana, y que va a servir, o sea, para lanzar cohetes. ¿Ya? Y como podemos saber, ello también podría eventualmente tener, en ese sentido, la posibilidad de funcionar eh, con un centro con alta tecnología, ya para efectos estratégicos y de interés, o sea, de Estados Unidos. Es decir, en el Perú estamos este año siendo testigos de la eh, co cooperación ya para eh, a través de la inversión realizar dos grandes proyectos, que son el megapuerto de Chancay y ahí el futuro puerto espacial, o sea, de Talara. Nada es casualidad. Y aquí es donde me remito nuevamente a la historia. La Primera Guerra Púnica se dio como un evento en el cual Roma y Cartago se disputaron el control de Sicilia. Y en efecto, Sicilia, que en ese entonces, Siracusa específicamente, era una polis griega, pidió la intervención de los romanos, para lidiar con sus problemas con los cartagineses. Sicilia y Siracusa particularmente era una polis chiquita comparada con las grandes potencias de aquel entonces, la vigente Cartago y Roma, la potencia emergente. El Perú es un país pequeño, ¿ya? Y comparado, o sea, con las potencias, en este caso actuales, como son Estados Unidos y China, tiene en términos estratégicos, comerciales, geográficos y en parte también climáticos, oportunidades para ofrecer que obviamente beneficiarían no solo al país, sino también a la región latinoamericana, así como a las potencias interesadas. ¿Ya? Pero siempre este tema es un asunto, diríamoslo así, que quiere manejar ya con bastante sabiduría en términos políticos, diplomáticos e históricos, ¿no? Para tener en claro que somos, digámoslo así, muy, muy pequeños actores en el contexto internacional. Hace un tiempo no muy largo, por ejemplo, Ecuador tuvo un problema con
Rusia, ya que había acordado con Estados Unidos vender en calidad de chatarra aviones de la época soviética, ¿ya? Y bueno, Rusia en represalia a nivel comercial prohibió la importación de plátanos eh, de Ecuador a Rusia. Allí se hace evidente, en ese sentido, los pesos ya específicos que los distintos países en el mundo tienen. En ese aspecto, eh, en términos estratégicos, los gobiernos y el Estado peruano, en términos de lo que es, diríamos así, la búsqueda de la convivencia digamos, constructiva y beneficiosa finalmente para la humanidad, espera contribuir, o sea, desde una perspectiva en el sentido equilibrada, o sea, para poder afrontar estos nuevos escenarios que se están presentando y que también son una muy buena oportunidad económica para el país, por supuesto. Bueno, hay también un trabajo eh, más reciente también que ha sido publicado en agosto de este año, en que Bresnik indica que, y acá es donde vinculamos nuestra presentación específicamente al tema de la inteligencia artificial, que China está desarrollando su IA militar. El concepto de inteligencia artificial militar es eh, específico, ¿ya? Y supone una serie de consideraciones que están relacionadas con diversos temas que no vamos a detallar en esta presentación, ya por temas de tiempo también, ¿ya? Pero que apunta a que en caso se aplique la IA a temas militares, es porque hay interés en analizar una gran cantidad de datos. Por ahora, la limitación que tiene China es que depende de semiconductores importados. Y en efecto, si uno revisa las noticias recientes, va a encontrar, o sea, que Estados Unidos, en términos estratégicos, está tratando de disminuir o bloquear, en este caso, la exportación de semiconductores de manera indirecta a China. Precisamente ya por el temor, o sea, de este tipo de desarrollo. Y la pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿qué pasará en el futuro? Porque obviamente Estados Unidos también desarrolla su inteligencia artificial militar. Entonces, la lectura en ese sentido y la preocupación ya, por parte de lo que es, en efecto, hasta la actualidad la primera potencia militar del mundo, Estados Unidos, es que haya una potencia emergente, como es el caso de China, que se está acercando, digámoslo así, de manera acelerada a los niveles tecnológicos que se manejan. El gran hegemón del mundo, que son los Estados Unidos de Norteamérica hasta la fecha. Eh, Ello supone, en ese sentido, también en términos de lo que es la paz del mundo y la necesidad, o sea, de resolver los grandes problemas que como planeta y como humanidad tenemos, ponerlos por delante. ¿Ya? Idealmente es la cooperación lo que debería primar antes que la competencia que eventualmente pueda derivar ya en conflicto. Siempre la competencia hasta cierto nivel es saludable, es constructiva, pero cuando ya se hace extrema, puede derivar en rivalidades irreconciliables, ya como la historia lo ha demostrado más de una vez. Bueno, aquí están las referencias, o sea, de los trabajos.
notar que hemos citado y revisado trabajos de este año referidos a la situación actual, internacional, y específicamente vinculada al contexto peruano. Y por otra parte también hemos mirado al pasado precisamente para hacer una lectura de lo que es el tema de el poder marítimo y las rivalidades que eventualmente se pueden generar en este marco. Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de hacer esta contribución. Muchas gracias, doctor Alex Dávila Dávila. Si usted me permite, por favor, podría realizar 2 preguntas. Muchas gracias. Bien, la primera pregunta es, ¿qué lecciones podemos aprender del pasado histórico? Eh, Muchas gracias, estimada Magíster Esther Lucís, por esta pregunta. La historia como tal es una ciencia humana dinámica, es decir, conforme van avanzando también los estudios, las ciencias auxiliares de la historia, se va progresando y se va entendiendo mejor el pasado. Y el entendimiento del pasado nos revela que hay similitudes en términos de la manera como finalmente las sociedades y los actores concretos, eh, como seres humanos, se comportan. Es allí donde yo particularmente encuentro muy valiosa la revisión del pasado, porque si bien es cierto que los contextos y las situaciones no son idénticas, sí comparten similitudes en términos de lo que suponen las reacciones humanas. ¿Ya? Y una reacción humana, ¿ya?, frente a lo que significa ya el comportamiento social es del temor. Y esto es un asunto propiamente psicológico. Entonces, muchas veces, ya por miedo y por la necesidad, en este caso, de anticiparse al miedo de recibir un ataque, procedemos a, entre comillas, defendernos y atacar. Eso ocurre desde el ámbito más pequeño, que puede ser, por ejemplo, el núcleo familiar, ¿ya?, hasta ya a nivel de las organizaciones de los estados o supranacionales. Eh, ese sentido, quisiera mencionar al eminente historiador, o hacer referencia, francés Marc Bloch, a quien precisamente en términos de su planteamiento de lo que la historia, o sea, como ciencia, podía ser, le dio mucha importancia a la historia social. Y en efecto, de manera ya más contemporánea, la historia no solamente es referirse a temas que específicamente corresponden a asuntos militares o políticos, sino también al entendimiento del comportamiento, o sea, de nuestros antepasados en términos históricos. Y eso nos puede servir ya para el futuro. Eh, yo veo acá, en ese sentido, un espacio muy interesante para que distintas disciplinas, entre ellas incluidas la psicología, puedan contribuir en ese sentido, el manejo y la prevención, o sea, de los conflictos. Actualmente son pocos países del mundo en los cuales los conflictos están ausentes y tenemos que hacer un trabajo conjunto también mirando al pasado, o sea, para poder prevenirlos. Esa sería mi respuesta de la importancia que tendría en este caso eh, ocuparnos de la historia. Bien, muchas gracias. Y la siguiente pregunta sería,
¿Qué posición debería tomar el Perú y en general, creo, los países de América Latina frente a los avances tecnológicos y la dependencia que tenemos de las grandes potencias para acceder a ellos? Gracias. Sí, sí, muchas gracias por esta segunda pregunta. Bueno, en primer lugar, diríamoslo así, pienso que necesitamos, eh, en términos de lo que es valoración de la realidad, eh, tener una clara conciencia de que somos realmente países muy pequeños, ¿no? Y que no estamos en ese sentido al mismo nivel de lo que es desarrollo científico, tecnológico, eh, militar, o sea, eh, económico, o sea, de las grandes potencias. En ese sentido, eh, en general, o sea, la política de América Latina, prácticamente establecida por ya un poco más, o sea, de 2 siglos, desde la época de la independencia de las mayorías, o sea, de nuestros países, ha sido la de frente a las rivalidades, o sea, de las grandes potencias, tratar de mantenernos neutrales. No ha sido exactamente de este modo como se ha desenvuelto ya de manera más específica en todos los casos, pero en general esa es nuestra actitud, porque es también parte de nuestra conciencia, o sea, de ser actores, digamos así, pequeños y menores. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? O lo que nos correspondería hacer. Definitivamente, el mundo sigue avanzando, ¿ya? Y con él también, o sea, sus problemas. En ese sentido, para estar a la altura de los tiempos necesitamos más desarrollo social, institucional, de la ciencia, de la tecnología y también, o sea, de las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales, las artes, o sea, es decir, un desarrollo cultural integral. En la medida que desde diversas, en este caso, esferas, o sea, se promueva ello, vamos a estar en mejores condiciones, o sea, para poder, en términos de lo que es el avance actual, o sea, del conocimiento, y particularmente de la tecnología de punta, como se, claramente se ha configurado la inteligencia artificial, está preparado. Es decir, sin educación, ¿ya? Y sin, digámoslo así, en mejoras en el desarrollo humano, difícilmente nosotros vamos a poder tener trabajadores más calificados, ingenieros, científicos, especialistas en temas sociales, ya que puedan sacar adelante nuestros países. O sea, tenemos en ese sentido eh, responsabilidad con nosotros mismos para empezar y, por supuesto con las nuevas generaciones, no solamente como países de esta región del mundo, sino para beneficio de la humanidad. Ya pensemos, por ejemplo, en los temas que están ocurriendo ahora de los incendios forestales. Ya todo ese asunto era algo que se veía venir, no solo están ocurriendo en el Perú, también en Brasil, en Ecuador, ¿ya? En Colombia, ¿ya? En Chile también ocurren regularmente. Este es un problema que nos atañe directamente, nos afecta, pero también afecta al planeta en conjunto. Entonces, requerimos, digámoslo así, desarrollar una cultura de mirar hacia adelante. Y lo que básicamente, como seres humanos, o sea, nos hace más fuertes es tener perspectiva de futuro. O sea, mirar y hacer las cosas antes que ya que ocurran para hacer que ocurra lo bueno y que no ocurra lo malo, por supuesto. Así es.
Muchas gracias, doctor. Realmente una reflexión, ¿no? Que nos deja para continuar y seguir pensando cada uno desde nuestros lugares, no solamente de trabajo, sino de nuestra posición y nuestro rol dentro de la sociedad, ¿no? Bien, eh, nuevamente agradecerle por su espectacular y grandiosa ponencia y ya nos encontraremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimada Magíster Esther Lucig, así como al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial por esta nueva oportunidad. Un buen día.